¿Quién fue Hertz Manero? Fiscal general de la República, policía, hombre riquísimo, marcado desde niño por la intriga y la oscuridad. Su biografía es una saga fascinante que nos narró hace apenas unos días un gran periodista, Jesús Lemos. Bienvenidos a Largo Aliento. Jesús Lemos, bienvenido a Largo Aliento. Gracias, Sabina. Siempre un gusto y un placer poder estar contigo. Jesús, López Obrador prometió el fin de la corrupción y de la impunidad. Tú has escrito que el responsable principal de ese incumplimiento ha sido el fiscal general de la República, Hertz Manero. ¿Cómo lo sostienes? Lo sostengo con base en una investigación periodística, Sabina, sobre quién es Alejandro Hertz Manero, cómo llegó y se infiltró a un proceso transformador, innovador para México, el de la Cuarta Transformación, y cómo desde ahí lo único que ha hecho ha sido frenar el avance de esa Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación nos ofreció muchas cosas, pero básicamente nos ofreció el fin de la impunidad y de la corrupción. Y lo que el fiscal Alejandro Hertz Manero ha hecho ha sido simplemente entorpecer ese proceso de combate a la corrupción y la impunidad. ¿No exageras en señalarlo como principal responsable? No, por supuesto que no, porque para empezar es legalmente el primer responsable del combate a la delincuencia y el combate a la impunidad, y en ese sentido no está haciendo nada. Entonces no soy yo el que lo señala, es él mismo el que se señala con su falta de trabajo. A ver, vamos por partes. ¿Por qué el fiscal no persigue a los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón? Así lo prometió López Obrador, lo puso, votamos en un plebiscito. ¿Y por qué no lo hace el fiscal? Bueno, es que pareciera que el fiscal va por un rumbo distinto al del propio presidente López Obrador. López Obrador, tú bien dices, nos ofreció, nos enamoró. Yo sigo confiando en que iba a ir contra la corrupción de los gobiernos del pasado, por lo menos los más inmediatos, Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho seguramente no porque no dependa de él, sino más bien porque seguramente quien depende de él en la Procuración de Justicia, que es el fiscal, no ha querido hacerlo. Y Hertz Manero no ha querido hacerlo porque Hertz Manero, acuérdate que es un ejemplo claro de lo que el presidente López Obrador quiere combatir. A ver, pero Jesús, déjame preguntarte puntualmente. ¿Dices que no ha hecho nada? No. O sea, ¿no ha hecho nada en el sentido de investigar y atrapar a los expresidentes si es que son culpables de crímenes? Por supuesto que no ha hecho nada. Hay carpetas de investigación que se hicieron, pero no las hizo él, contra Felipe Calderón y contra Enrique Peña Nieto. Esas carpetas de investigación contra estos expresidentes las integró la Unidad de Inteligencia Financiera cuando en su momento estaba Santiago Nieto. Hertz Manero, a pesar de que tiene una fiscalía especializada en combate a la corrupción, no hay una sola carpeta de investigación por parte de esa fiscalía. Ni una sola carpeta de investigación. Bueno, Jesús, sigamos adelante con otras personas que pensábamos que iban a dar la cara a la justicia a través de la fiscalía. ¿Qué pasa con los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes? Pues es un proceso que no le ha querido entrar el fiscal general de la República. Hay mucha voluntad de parte del presidente, hay mucha voluntad y un trabajo grande el que hizo el señor Encinas con la investigación para establecer la verdadera verdad histórica de qué pasó en aquella noche de Iguala. Pero no se ha hecho nada por parte de la Fiscalía, porque aun cuando la Constitución, Sabina, establece que es el Ministerio Público el perseguidor de los delitos, no ha querido investigar a fondo este caso y ha querido dejárselo al Ejecutivo Federal.
como si fuera una tarea del presidente. ¿Cuál es el estatus del caso Lozoya? Escuchamos a una grabación en las redes de precisamente Hertz Manero y el papá de Lozoya. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, en el caso de Lozoya sigue habiendo complicidades, sigue habiendo la intención del fiscal de querer dialogar, negociar, ayudando. Fíjate, escuchamos un audio en el que el fiscal general de la República está prácticamente diciéndole a la familia de Lozoya cómo defender a Lozoya de él mismo, cuando ellos son los que, la fiscalía es la que se encarga de la persecución del delito. Ahí hay un conflicto de intereses muy claro. Pocas palabras, el estatus jurídico no lo conozco, pero lo veo desde el punto de vista político y creo que la fiscalía está haciendo una gran tapadera de Emilio Lozoya. La fiscalía debió revisar a qué militares. Sin duda alguna, debió de comenzar por el militar número 1 de México, por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, pero no podía ir contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda porque hay intereses creados para ahí, pareciera, Sabina, porque fue el militar que el gobierno de México rescató de la justicia norteamericana por delitos de lavado de dinero y de tráfico de drogas. Lo rescató únicamente para exonerarlo en México y el encargado de esa exoneración se llama Alejandro Hertz Manero. Él debió haber sido el primero en ser investigado en el caso de los 43. ¿Y cuántos feminicidas han sido investigados? En este caso de los feminicidas, desconozco el tema, no es un tema, te soy honesto, Sabina, no es un tema que tenga mucho seguimiento periodístico por parte mía. Te puedo hablar de otros temas. Cometería un error si te digo el tema de los feminicidios, no es un tema de que tenga yo bajo investigación. Bueno, entonces explícame qué hacen en la Fiscalía General de la República. Digo, es un aparato burocrático muy grande. Pues yo creo que eso es la gran pregunta que nos hacemos todos los mexicanos. ¿Qué está haciendo la Fiscalía General de la República con relación a la persecución de los delitos principales, a los principales delitos? Sí es cierto, los feminicidas, el asunto del feminicidio es un tema que nos lastima mucho, pero también nos lastima mucho el de los desaparecidos y en materia de desapariciones no hay. Nos lastima mucho el asunto de los homicidios dolosos derivados de la confrontación narco-fuerzas federales y también no hay muchas investigaciones en torno a eso. Nos lastiman mucho los secuestros, por supuesto. No hay investigaciones en torno a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Preguntas, Sabina, ¿qué está haciendo la Fiscalía General de la República? Nada. Simplemente está dedicando como a tapar el pasado, como a, no, aquí no pasa nada, como que esta Fiscalía General de la República no va a perseguir salvo asuntos que sean de mucha o suma importancia del propio fiscal general. Bueno, entraremos a los asuntos privados del fiscal general, pero antes es que déjame tratar de imaginarme, ¿dónde queda la Fiscalía General de la República? ¿Cuál es el edificio principal? Bueno, tengo entendido, el edificio principal está en Paseo de la Reforma. ¿Y de qué tamaño es? Bueno, debe ser, es grandísimo, se puede ver a simple vista, es de los más altos del Paseo de la Reforma, es de los más lujosos, se podría decir. Entonces, creo que tenemos una fastuosidad increíble en lo que es el aparato físico de la Fiscalía de la República. ¿Y qué hacen diario? ¿Juegan barajas allí en los escritorios? ¿Hacen rondas de, no sé, de preguntas? ¿Juegan boliche? ¿Hacen gimnasia, tai chi? ¿Qué hacen? Pues, o sea, porque pensar que todo un aparato burocrático está dedicado a hacer nada es kafkiano. Sí, es kafkiano, pero también resulta una realidad en este México surrealista en el que estamos, que no deja de ser un México kafkiano también, por supuesto, pero ¿sabes por qué no están trabajando, Sabina? No sé si se dedican al boliche, no sé si juegan al dominó, no sé si juegan a las damas, no sé a qué estén jugando los encargados de la Fiscalía General de la República, pero sea lo que estén haciendo, no es para lo que el pueblo de México les está pagando. A ministerios públicos, a comandantes, a grupos de investigación, a grupos de inteligencia, no están haciendo lo que el pueblo de México reclama en ese punto de la Procuración de Justicia. Yo no sé a qué se dediquen, no sé a qué se dediquen los principales funcionarios. De lo que sí puedo asegurar, y ahí está a la luz de las pruebas,
es la funcionalidad del propio fiscal Alejandro Gertz Manero. A ver, explícanos la funcionalidad del propio fiscal. Sí, la funcionalidad del fiscal. ¿Cuál es la función del fiscal que establece la ley? Es la persecución de los delitos, ¿sí? Sí. Y no hay ninguna persecución de los delitos. Pareciera que los selecciona, elige aquellos delitos que son de su agrado, que son de su gusto, o al menos que son de su interés para poder ir a buscar y a perseguir a los posibles responsables. Porque de lo demás, y hablando del planteamiento del presidente de la República, no ha ido contra los que saquearon el país, no ha ido contra los que vendieron el país. Es más, Sabina ni siquiera ha ido contra aquellos que está demostrado, al menos periodísticamente, que está demostrado que se coludieron con el narcotráfico. Hablemos del sexenio de Felipe Calderón. Ahí hay muchísimos responsables, por no hablar del tema de Genaro García Luna. Hay muchísimos responsables que se coludieron con el narcotráfico. Dime cuál de esos responsables tiene en estos momentos una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Ninguno. Bueno, ninguno. Ni siquiera Genaro García Luna. ¿Qué te dice que en cambio Gertz mandó a apresar a la hija de su cuñada y la mantuvo en la cárcel 2 años? Bueno, es un caso vergonzoso, es un caso que estoy seguro en ningún país del mundo hubiera permanecido un procurador de la República después de un evento como ese. Es vergonzoso ver cómo 2 mujeres inocentes fueron acusadas por el Procurador General de la República, bueno, en este caso el Fiscal General de la República, de delitos que no cometieron y delitos que ni siquiera existen en nuestro Código Penal. Entonces, habla, por supuesto, de una perversidad enorme del fiscal que no tiene miramientos ni se toca el corazón cuando se trata de satisfacer enconos personales. Jesús, ahora, Gertz Manero ha sido un personaje fascinante en sus logros, sus omisiones y sus pecados. Y como toda persona, su carácter y destino se explican por su biografía. A mí me gustó mucho tu libro El Fiscal Imperial porque precisamente cuentas los datos principales de su biografía que explican quién es Gertz Manero y también explican el sistema de justicia de nuestro país. Vamos a su biografía, por favor, luego de una pausa. El presidente lo nombra lo que siempre quiso ser, el fiscal general de la República. El Congreso lo ratifica entre aplausos. Se convierte en lo que siempre quiso ser, el hombre fuerte de la justicia en México. ¿Por qué no cumple su promesa? Yo pienso que no cumple su promesa porque tiene demasiados compromisos con el pasado. ¿En dónde va a buscar la corrupción, Sabina? ¿Va a buscar la corrupción en el gobierno de Vicente Fox cuando él fue secretario de Seguridad Pública? ¿O va a buscar la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón cuando él fue también diputado federal por Movimiento Ciudadano? Dime, ¿en qué momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando tiene tantos amigos y tantas conexiones? Yo pienso que el pecado de Alejandro Gertz Manero es ser amigo de todos. Jesús Lemus, ¿dónde nace Gertz Manero y en qué fecha? Bueno, nace en la Ciudad de México, la fecha se me escapa en este momento. Nace un 31 de octubre, el año se me escapa. Pero nace en la Ciudad de México, tiene hace a la como fecha 80 y tantos 83, años, ¿no? 83 cumple en este 2023. Ajá. 83 años en este 2023. Nace en la Ciudad de México, él viene de una familia sumamente acaudalada y muy poderosa económica y políticamente. Alemanes, Entonces, ¿no? Gertz es un alemanes. apellido alemán. Sí, su padre es mexicano, pero su abuelo es alemán. Su abuelo llegó a México allá por 1870. Llegó 1870. llegó teniendo apenas la edad de 12, 14 años. Y llega y se radica en Veracruz y posteriormente en Jalapa, Veracruz. Llega con un patrimonio económico de 800 pesos de aquel tiempo. Estaríamos hablando casi como si fueran como 8 millones de pesos con los que llega en la bolsa.
una cantidad pues nada despreciable. Y esa cantidad, el señor Cornelius B. Hertz de Max, es el nombre del abuelo de Hertz Manero, esa cantidad él la invierte y la comienza a hacer crecer a través del negocio del préstamo y la usura. Establece una casa de préstamo allá en Veracruz y luego la extiende a una sucursal en Jalapa y luego a otra sucursal en Puebla y ya se logra tener una gran cantidad, creo que llega a tener hasta 12 casas de empeño, préstamo y usura, en casas donde básicamente pues recibía a cambio de préstamo pues casas, terrenos, haciendas, recibía ganado, recibía todo, arte sacro, todo se movía en esas casas y eso le da la posibilidad de crecer económicamente. Y el padre de Hertz continúa el negocio. Después el padre de Hertz, el padre de el que viene siendo el hijo de Cornelius B. Hertz de Max, que se llama Cornelio Hertz Fernández, pues él comienza con el negocio, sigue haciendo, hace crecer mucho la empresa, porque para entonces tanto el abuelo como el padre de Hertz logran tener una franquicia de una casa alemana que se dedica a hacer muchas ventas importantes al gobierno. Es la empresa de los hermanos Hermann and Sommers. Y los hermanos Hermann and Sommers comienzan a ser suministradores del gobierno. Pues ya estamos hablando de 1920, después para adelante. Fue esa casa Hermann and Sommers, aún antes de que naciera el padre de Hertz Manero, el abuelo de Hertz Manero ya la había puesto como prestadora de servicios al gobierno de Porfirio Díaz. Prestador de servicios que sigue prestando después con el gobierno temprano de la Revolución Mexicana. Y así continúan hasta que viene el padre de Hertz Manero, fortalece y hacen crecer espléndidamente los negocios con el gobierno mexicano. Y después en tu libro dices que hay un momento clave que explica el resto de la biografía de Hertz, que es cuando él es niño, su padre y su abuelo le traspasan la fortuna a él y a su hermano, que tienen 12 y 14 años. Explica ese momento. Sí, son muy chicos, después cuando el padre de Hertz Manero y su abuelo, el abuelo de Hertz Manero, comienzan a tener una relación económica con el gobierno mexicano, no hay que olvidar una cosa, que el abuelo de Hertz Manero fue muy cercano al mundo diplomático y en un momento fue cónsul honorario del gobierno de Hungría. Y esa relación con el gobierno de Hungría, los mantiene cerca de la cúpula política de México. Hay un momento en el que los Hertz, el padre y el abuelo de Hertz Manero, son reclutados por el Partido Nacional Socialista de Alemania, como alemán que era el abuelo de Hertz, son reclutados y son parte de una red de espionaje en México. El gobierno de México comienza a investigar los nexos de espionaje del padre y del abuelo de Hertz, quienes son ubicados como agentes espías nazis. Estamos hablando del sexenio de 1942, cuando era el general Manuel Ávila Camacho el presidente de México. Y esto, el gobierno de México, cuando el secretario de Gobernación es Miguel Alemán Valdés, obliga a los Hertz a que se deshagan de su fortuna económica y la hereden a los dos niños, que son Alejandro y Federico Hertz Manero. Ahora, lo primero que hace Hertz cuando llega a la fiscalía es tomar venganza de ese hecho. Claro. Persigue a los descendientes de Miguel Alemán, que fue responsable de la persecución de padre y abuelo. ¿Cómo es eso? ¿A quién persigue? Concretamente es al hijo de Miguel Alemán, del presidente Miguel Alemán, al nieto. Al nieto de Miguel Alemán, señor, Miguel Alemán Magnani. Y lo comienza a perseguir justamente por un asunto de defraudación fiscal. Una defraudación fiscal donde Alemán Magnani no pagó el impuesto sobre la renta equivalente a algo así como a 7 millones de pesos. Pero no fue el único caso, el de Miguel Alemán, que se presentaron desde defraudación fiscal en ese año en que Hertz Manero lo persiguió. Hubo como 300 más. Y va tras él. Y Magnani huye del país.
Sí, qué memoria de tortuga, ¿no? Del fiscal general. así es. Bueno, ¿qué estudios tiene Hertz Manero? Bueno, Gers Manero tiene estudios de doctorado en Derecho, tiene estudios de Administración Pública. Es un hombre bien formado, es un hombre bien estudiado, muy letrado. Es autor como de 7 libros, libros bastante buenos, libros que a la luz de la opinión de varios editores que consulté para ello, pues tenían mucho contenido. Se dedica mucho a la historia, hace biografías de figuras públicas norteamericanas, hace biografías de mexicanos, o sea, tiene una buena pluma, tiene una muy buena calidad, porque Alejandro Gers Manero, independientemente de que de que no ha sido el funcionario público que se requería en México, es un intelectual muy importante. Ahora, dices que él está obsesionado por la maldad, ¿no? Por los villanos y los buenos. Este es como el leitmotiv, el tema central de su vida. Sí, Eso vuelve fascinante toda esta biografía claro, porque, porque además con su riqueza apoya a villanos y a héroes, ¿no? Le claro, gusta apoyar a la gente cuando está en su embrión. Por ejemplo, es el caso de su apoyo a López Obrador, que claro. explica su amistad. ¿Cómo ayuda a López Obrador? Bueno, no nada más a López Obrador, el Gers Manero, imbuido por ese germen de conocer la vida a partir de buenos y malos, porque su propia familia fue buena, perseguida por funcionarios malos, y luego fue reconocida también como buena por funcionarios buenos. Él mismo, Gers Manero, con toda su O de fortuna, pronto, digo, el tener nexos con los nazis, yo no diría que es ser bueno, ¿no? De desde su pronto punto de se van vista, digo yo, del lado oscuro y son acusados de malos, pero los malos y los buenos. sí Apoya puede. a López Obrador cuando está muy chavo López Obrador, ¿no? Sí, Cuando fíjate que los dos son jóvenes. ahí cuando los dos son jóvenes, fíjate que el fiscal general de la República pues estaba joven también cuando lo designan procurador general, bueno, procurador de la defensa del trabajo del gobierno federal. Y en aquel tiempo, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, es cuando justamente coincide con el presidente López Obrador, que ya el presidente López Obrador era el director del Instituto Indigenista en Tabasco. Y entonces López Obrador tenía la necesidad de buscar cómo ayudar a los trabajadores indígenas del IMSS Coplamar que no tenían prestaciones. Eso lo acercó con el propio Gers Manero, que era el procurador del trabajo, y créeme que lo que marca la historia es que Gers Manero le abrió las puertas a López Obrador, hicieron muy buena relación, incluso Gers Manero hizo propuestas para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hiciera modificaciones a la ley para reconocer el derecho laboral, en derechos laborales a muchos trabajadores indígenas. Y eso fue lo que hace que se hermanen mucho y se entiendan muy bien. ¿A quién más apoyó en la izquierda Hertz Manero? Bueno, Gers Manero desde su posición, en el que siempre fue un miembro de una clase privilegiada única porque tenía dinero, tenía capacidad económica, perdón, capacidad cultural y sobre todo tenía una intelectualidad muy importante, comienza a reconocer el trabajo democrático que desde adentro del PRI está haciendo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ujú. Cárdenas Solórzano, cuando rompe allá por 1988 con el PRI, que lo tiende a democratizar, pues recibe justamente el respaldo de Gers Manero, el financiamiento de Gers Manero, que van a empujar la democratización del país, y junto con él, el movimiento democratizador del PRI, pues otros luchadores sociales de izquierda como Ifigenia Martínez, como el propio Eberto Castillo, Pablo Gómez, López Obrador. O sea, surge aquí una casta de luchadores sociales que son empujados justamente por la acción de Gers Manero, que reconocen ellos la posibilidad de que crezca en México la democracia. Y después cuando hay la transición a la democracia y sube Fox a la República, pues él sale como el policía estrella, ¿no? ¿Qué lo Sí, nombra Fox? sí, porque Gers Manero apoyaba las causas democráticas, pero también nunca se alejó de su verdadera clase social, que era la clase empresarial y las élites mexicanas. Y por eso apoyaba con sus recursos las causas democráticas, pero también apoyaba a los movimientos de derecha. Cuando surge la propuesta de Vicente Fox de democratizar el país a través del cambio y de un partido de la Acción Nacional que se ofrecía
como una verdadera alternativa político-económica para el país, pues también recibió los beneficios de la gran fortuna de Alejandro Gertz. Y ahí es cuando, Entonces, sí, esto explica que cuando va al Congreso Hertz para ser interpelado, cuestionado, ante la sorpresa de los ciudadanos, no es interpelado, no es cuestionado, lo reciben como un héroe, le dan un trato casi de cóctel, ¿no? sí, Lo invitan a un apartado, no dejan entrar a la prensa, platican con él, nunca hay tensión, porque es amigo del PRI, del PAN y de la izquierda, ¿no? En su del versión PRI, PRD y en su versión Morena. Es amigo de exactamente, todos ellos, de todos esa, los, de la élite política. exactamente, Es un antiguo amigo de la élite política y él mismo es parte de la élite política. claro, claro, te digo, ya estuvo con el PRD, con el PAN, fue diputado del Movimiento Ciudadano, o sea, en todas partes lo quieren, le reconocen el trabajo por haber sido parte en algún momento de ese partido y ha estado transitando de ideología en ideología, o más bien dicho, mejor de partido en partido, y ha estado, y por eso todos los partidos lo quieren, por eso en el Congreso todo el mundo lo quiere a Gers Manero porque tiene buenos amigos en todos lados. Y por eso podemos entender, Sabina, que cuando él fue candidato a la fiscalía, fue uno de los de la terna, pues no hubo nadie que dijera no queremos a Gers. Todos se abalanzaron sobre Gers. Bueno, incluso la población civil tenía muy buen prestigio. Vamos a llegar a ese momento, pero antes te quiero preguntar, con la élite empresarial, ¿con quién es muy cercano Hertz? Bueno, Gers Manero es muy cercano con muchos de los viejos potentados económicos que tenemos en el país. Hablamos los Slim, los Elú, los Elú, los, ¿cómo se llaman? Talleres. ¿Por qué? Porque son los que vienen junto con su papá, junto con el papá de Gers Manero, de luchar. Hay que recordar que el papá de Gers Manero intervino directamente en la fundación del Banco de México. Entonces, todo lo que derive de la fundación del Banco de México reconoce el apellido Gers como uno de los principales impulsores de la economía moderna del país. Hola, Jesús, ¿lo pintas como alguien tan rico como Bayeres o como Larrea o como Slim? ¿De ese tamaño es la fortuna personal de Hertz? Podría ser de más, podría ser ¿De más, más? de Perdón. más, sí, podría ser de más, solamente que a lo mejor sus actividades empresariales, económico-productivas, a lo mejor están un poco más subterráneas, a lo mejor se dedica a otras actividades, tal vez como más de inversiones, más que de ejecución de obra, etcétera, pero podría ser incluso más rico que los Bayeres. ¿Qué Slim? No lo sé si es de Slim, pero sí puede andar por ahí disputándole a Slim. ¿Qué sabemos primero de qué áreas productivas tiene? ¿Dónde ha multiplicado la herencia de su padre o la ha conservado? Pero no suena como que lo tuvo en el banco, estuvo produciendo esa fortuna. Pues en un banco mexicano seguramente no, esas fortunas han estado siempre en el extranjero, Sabina. Ahí Ya. entonces han estado más bien en el extranjero, están produciendo más bien en el extranjero, están en cuentas bancarias, pues en algunos paraísos fiscales, sin duda ¿Y alguna. tiene empresas, Hertz? La ¿O es única, inversionista en hay, empresas? hay una empresa con la que está relacionado cercano, que es una empresa naviera con la que registra en un paraíso fiscal, pero más allá de eso no se le conocen empresas. Bueno, el presidente lo nombra lo que siempre quiso ser. El fiscal general de la República, el Congreso lo ratifica entre aplausos, se convierte en lo que siempre quiso ser, el hombre fuerte de la justicia en México. ¿Por qué no cumple su promesa? Yo pienso que no cumple su promesa porque tiene demasiados compromisos con el pasado. ¿En dónde va a buscar la corrupción, Sabina? ¿Va a buscar la corrupción en el gobierno de Vicente Fox cuando él fue secretario de Seguridad Pública? ¿O va a buscar la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón cuando él fue también diputado federal por Movimiento Ciudadano? Dime, ¿en qué momento en el gobierno de Felipe, perdón, de Enrique Peña Nieto, cuando tiene tantos amigos y tantas conexiones? Yo pienso que el pecado de Alejandro Gers Manero es ser amigo de todos. Con todos fue hermanando una amistad muy grande, muy importante,
en aras de escalar al poder, y a final de cuentas eso lo ha cooptado y le ha impedido desempeñarse como el funcionario público que debería ser en México. Creo que son los muchos intereses personales que tiene de amistad, de grupo, de clase, lo que no lo dejan maniobrar plenamente en la procuración de justicia. Ahora, el presidente López Obrador, ¿por qué no le agradece su no servicio y lo despide? Pues yo pienso que el presidente tiene un rescoldo muy profundo de agradecimiento contra Gers Manero, a lo mejor en recuerdo de aquellos días cuando lo ayudó a que miles de trabajadores indígenas fueran beneficiados con el reconocimiento de sus derechos laborales allá por 1975 y para adelante. 77, perdón, 1977. Entonces, creo que por ahí podría ser el agradecimiento de López Obrador, que sabemos que es un hombre muy humanitario, y si es humanitario, pues es muy agradecido. Y si existe ese grado de agradecimiento, lo más seguro es que tenga en muy alta estima a Gers Manero, y por eso no se atreve o no quiere simplemente darle su agradecimiento por los servicios no prestados a la nación. Bueno, estrictamente hay que decirlo, el presidente no tiene la atribución de despedirlo, pero sí pudiera orillar a que renunciara, ¿no? No, el presidente tiene la atribución de declarar que no está en funciones, como es el momento actual, que no está en funciones el fiscal general de la República, que no tiene facultades plenas para el desempeño, y proponer al Congreso la emisión de una nueva convocatoria para lanzar una nueva terna donde pueda surgir el nuevo fiscal. Déjame preguntarte esto, Jesús. Tal vez el presidente, más bien Hertz, sigue las indicaciones del presidente López Obrador de no causar olas y maremotos en las élites mexicanas. Te lo pregunto, pero contéstamelo luego de una pausa, por favor. Esta fiscalía que trabaja para las élites y que intima con las élites no es la excepción en México, en nuestra historia. Ha sido la pauta histórica. Bueno, yo insisto que sí es la excepción, porque la pauta histórica, en la pauta histórica habíamos tenido fiscalías que parecían, que aparentaban como que trabajaban, pero que no trabajaban. Es la excepción esta fiscalía porque esta ni siquiera aparenta que trabaja, simplemente no trabaja. Por eso digo que esta sí es la excepción. No es la tendencia que venimos con otras procuradurías generales de la República, donde parecía como que se avanzaba y se hacía algo, incluso en los peores momentos del gobierno de Felipe Calderón. E incluso en ese momento se mantuvo la apariencia de que trabajaba, pero en la actual administración, la Fiscalía General de la República ni siquiera aparenta que trabaja. Jesús Lemos, afirmas que Gers Manero abusa de la confianza del presidente López Obrador, que lo nombró fiscal general de la República. Yo te pregunto, ¿no es posible que tal vez más bien está siguiendo las indicaciones del presidente de no causar maremotos en las élites mexicanas? No, yo pienso que si siguiera las instrucciones del presidente López Obrador, estaría trabajando, aunque fuera en el discurso, en la persecución de los delitos. Yo creo que Gers Manero es tan autónomo y se siente tan independiente del poder del presidente, que ni siquiera le rinde cuentas al presidente, y se ha tomado muy en serio eso de la autonomía de la Fiscalía General de la República, que ni siquiera le rinde cuentas al presidente. Entonces, tengo entendido, él es el que decide cuándo informarle al presidente, y no es el presidente el que reclame información de Gers Manero. ¿Qué tal? Y bueno, y el Congreso, ya vimos cuál es la actitud del Congreso, ¿no? Lo llaman porque hay un clamor de la sociedad civil de que el fiscal responda ante su inactividad, y lo llaman, y de plano es como, tiene un ambiente de cóctel, ¿no? Hacen bromas, lo abrazan todos están en su parte. Entonces también ya renunciaron a llamarlo a cuentas. Ahora, se rumora que debido a su enfermedad
Lleva un año sin pararse en la fiscalía, ¿esto es cierto? Sí, sí, es tan cierto que, bueno, a la fecha en que estamos haciendo esta entrevista, pues el fiscal todavía no sabemos cuál es su condición de salud. Sabemos por fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República que su condición es muy, muy delicada de salud. El presidente de la República no quiere reconocer que esté enfermo de cáncer, el fiscal general de la República, pero lleva casi un año alejado de su función, prácticamente delegando desde su casa en pijama y en pantuflas, prácticamente desde allí dirigiendo la seguridad, bueno, la procuración de justicia del país. Entonces es cierto, es un personaje que está muy aislado, como que siente que no tiene la obligación de rendirle ni a ti, ni a mí, ni a ningún mexicano, ningún tipo de cuenta, como que siente que tiene por derecho natural esa posición política y como que siente que somos los mexicanos poca cosa a lo mejor para que él nos tenga que explicar por qué razón no se presenta, por qué razón no rinde cuentas. ¿Y en quién delega el poder ahora que no está asistiendo a la fiscalía? Bueno, hay un hombre que está muy cercano al fiscal desde hace muchos, muchos años, lo ha acompañado ahí en sus actividades públicas, se llama Juan Ramos López, él es el actual fiscal especializado de control competencial, al que, de acuerdo a la ley, le correspondería sucederlo en caso de que se ausentara definitivamente el fiscal. Él, Juan Ramos López, es el encargado, es el hombre de las confianzas de Gers Manero y es el que está haciendo hoy la labor de fiscal general de la República. ¿Y qué perfil tiene este hombre? Bueno, pues es un perfil un tanto oscuro. Públicamente se le conoce porque ha sido asesor en algunas comisiones, la Comisión de Marina del Congreso del Congreso Federal, ha sido director del área de Derecho de la Universidad de la UDLA, de la Universidad Propiedad de Gers Manero, y pues nada más, siempre ha estado muy cerca de Gers Manero, no tiene un perfil muy, muy público, muy amplio, una trayectoria muy amplia o reconocida como para estar detentando ese cargo, pues no lo tiene. Él está ahí por la amistad de Gers Manero. Tiene cáncer de páncreas el fiscal. De acuerdo a las fuentes extraoficiales, lo que se sabe es que tiene cáncer de páncreas, posiblemente ya en esta fecha en la que estamos hablando esté en el periodo de metástasis, ya se esté extendiendo posiblemente ese mal a otros órganos y pues bueno, la lógica indica que podría ser muy reducida su posibilidad de vida. Bueno, deseemos que no le pase nada, la verdad, que la libre. Hay medicina muy avanzada en ese sentido. En todo caso, por ley se queda hasta el año 2027. Hasta el 2027 ¿no? Es el único de la Cuarta Transformación que tiene garantizado su pase al siguiente sexenio. No sabemos todavía quién va a ser presidente o presidenta de México, pero sí sabemos que vamos a tener el fiscal Gers Manero. Bueno, porque estrictamente es autónomo. O sea, por eso no sabemos, ¿no? Es transeccional. Es muy buena la idea de que el fiscal general sea transeccional. En la práctica no lo está resultando. No, por supuesto que no está resultando en la práctica, porque estamos hablando de una gestión a la que todavía le faltan 5 años de trabajo y no creo que México esté dispuesto para aguantar otros 5 años sin un fiscal que quiera operar de acuerdo a las necesidades de la población. ¿Quién es México? Pues o sea, México, personifícame, o sea, ¿qué puede? Cuando dices México no puede aguantar, pues el hecho es que estamos aguantando. No, pues yo creo que México para sintetizarlo, somos la opinión pública. En México somos la gente, la de a pie, la de la calle, no las élites doradas del poder, no las clases políticas, no los partidos políticos. El México de la calle es el que digo, el que no puede aguantar. Y tú vas a decir claramente quién habla por esas clases sociales, pues ahí está la opinión pública. ¿Ah, sí? Y ahí está la opinión pública que se vierte a través de los medios de comunicación y a través, sobre todo ahora, de las redes sociales, no hablan de una posibilidad de seguir aguantando un fiscal como Gers Manero, ¿eh? Jesús, hablemos de las consecuencias de tu libro. Primero, ¿por qué realizaste la investigación del fiscal imperial, no en México, sino en Norteamérica? Primero, porque en México no hay información, toda la información de Alejandro Gers Manero fue sustraída, ha sido saqueada, robada, destruida. Perdón. En todas las instituciones donde ha trabajado ha sido
sustraída, borrada, quemada, ¿sí? Exactamente. ¿Toda? Mínimo ¿Toda? ha sido sustraída la mayor parte de la información. O sea, La te mayor. consta, tú Me fuiste a consta. buscarla Claro, claro. Sí, y no había. no podría yo hablar de un trabajo periodístico si no te doy plena certeza de que fui a hacerlo. Fui a buscarlo. No hay información de Gers Manero, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue donde estuvo mucho tiempo dirigiendo. No hay mucha, o sea, sus informes, o más bien el trabajo que hizo dentro del Congreso es muy limitado también. O sea, como secretario de Seguridad Pública, en los anales de la Secretaría de Seguridad Pública, no hay muchos informes de la gestión de Gers Manero, faltan muchos. Casi fueron sustraídos como cuando García Luna sustrajo sus documentos, sus investigaciones. En el CISEN la información de de Alejandro Gers Manero prácticamente no existe. ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Por qué? ¿Quién lo sustrajo y por qué? Mi hipótesis es que él mismo se dedicó a sustraer, a borrar las evidencias como si quisiera borrar lo que algún día alguien podría comenzar a investigar. Afortunadamente, bueno, en algunos archivos y expedientes de Estados Unidos, todavía ahí sí no se pudo borrar nada y ahí hay todavía mucha información respecto a la función pública de Gers en México. Entonces, ¿dónde investigaste? Yo investigué mucho con fuentes y en archivos del FBI, de la DEA y de la CIA. Ahí fue donde tuve que documentarme ampliamente de los trabajos que hizo este personaje en los tiempos. Fíjate, desde 1975, cuando fue el coordinador de la Operación Cóndor en México. Desde entonces se le sigue la pista allá en Estados Unidos. Es inevitable pensar en ese abuelo y ese padre señalados como espías nazis, ¿no? O sea, Sí, hay sí. una tradición familiar al respecto. Sí, es inevitable pensarlo porque pues fueron perseguidos del régimen y luego fueron ensalzados por el propio régimen mexicano. Entonces sí hay momentos, hay claroscuros de la personalidad del padre y del abuelo de Gers Manero. Y solamente, Sabina, como te decía, solamente conociendo la historia de quién es Gers Manero, Así es. podemos entender qué es Gers Manero. Y ya publicado el fiscal imperial, ¿has tenido represalias, comunicaciones, recados, cuidado? No cruces la calle sin voltear atrás, advertencias. Lo que le pasa a los periodistas en México cuando se meten con gente poderosa, ¿te ha tocado? Sí, por supuesto tengo amenazas de muerte. Después de que salió el fiscal, llegaron amenazas de muerte. Fue por mí un grupo de gente armada que llegaron a mi domicilio a tratar buscándome para llevarme, y eso es lo que ha hecho que el mecanismo de protección me diera seguridad. Estoy A ver, bajo la protección del ¿cuánta mecanismo. gente, un grupo de gente armada, cuántos y venían uniformados o No, no? no, 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 no iban uniformados, ellos vestían ropa de civil, llegaron hasta la puerta de mi casa, en Morelia, para buscarme. No se identificaba únicamente como gente de la fiscalía. ¿Así? Gente de la Gente de la fiscalía. fiscalía. Sí, nada más. No dijeron si de la fiscalía local o de la fiscalía federal, pero ¿Cómo llegaron, sabes que iban armados? pues porque se notaban las armas a simple vista, ¿sí? Hay testimonios de eso, de que las armas estaban a simple vista y entonces por eso estaban armados, fueron por mí, fueron a buscarme, yo no estaba en el lugar, afortunadamente, y pues eso fue lo que sucedió. Después ya se ha iniciado una investigación por parte del Ministerio Público y no hay nadie oficialmente de ninguna fiscalía fue a buscarme. Y tú te fuiste de México. Pues sí, ¿Podemos saber dónde estás? preferiría no. Tu libro en librerías, ¿cómo le ha ido? Fíjate que le va bien al libro, es un texto periodístico que la gente lo está buscando, la gente lo está tomando muy bien, la gente se está informando, documentando, no hay ningún tipo de morbo ni ningún tipo de mala intención, dolo, ni filia ni fobia al momento de escribirlo, y se está moviendo bien ese libro en las librerías. ¿Y no te lo han retirado de librerías? Lo retiraron un tiempo de dos librerías, lo retiraron de Sambors y lo retiraron de Gandhi. Incluso lo Bueno, escondieron.
lo O sea, escondieron, pero al parecer ya volvió otra vez a los estantes, no sé a qué se deba. ¿no sabes por qué lo retiraron? Bueno, podemos No, imaginarlos y podemos imaginar, pero no podemos imaginar por qué lo regresaron. lo Acá, regresaron. entre paréntesis, un dato cultural, Samors es la mayor librería de este país Claro, y Gandhi es la segunda mayor librería. exacto. Entonces, no es inocente. Supongo que tú... ¿Qué editorial es, Jesús? Es la editorial HarperCollins la que publicó mi libro. Y supongo que ellos hicieron que se regresara. Quiero pensar que sí, creo que ellos tuvieron mucha presión para reclamar el regreso del libro. ¿Te vas a quedar donde estás? No, no, por supuesto que no, hay que seguir haciendo periodismo. Yo soy mexicano y tengo todo el derecho del mundo a vivir en México y voy a seguir viviendo en México. Jesús, última pregunta. En nuestro país, ¿la justicia es una excepción Creo que o sí. es la norma? No, la justicia es una excepción. No hay justicia. Solamente se aplica de manera muy excepcional y bajo ciertos parámetros. Se aplica la justicia a los más pobres, se aplica la justicia cuando el más poderoso quiere aplicarla. No es una norma como debería de ser, como está establecido en la Constitución, que debe haber justicia pronta y expedita. No, no es cierto. En México la justicia está detenida por muchos intereses personales, pero aparte de la lentitud de la Fiscalía General de la República para procurar justicia, también hay que atribuirle a esto otro tema, la gran corrupción que hay dentro del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, ese es otro tema aparte, que también le corresponde a vigilarlo, cuidarlo, pues a quien se siga haciendo cargo de este proceso de transformación, que yo quiero que sí siga. Entonces, esta fiscalía que trabaja para las élites y que intima con las élites no es la excepción en México, en nuestra historia. Ha sido la pauta histórica. Bueno, yo insisto que sí es la excepción, porque la pauta histórica, en la pauta histórica habíamos tenido fiscalías que parecían, que aparentaban como que trabajaban, pero que no trabajaban. Es la excepción esta fiscalía porque esta ni siquiera aparenta que trabaja, simplemente no trabaja. Por eso digo que esta sí es la excepción. No es la tendencia que venimos con otras procuradurías generales de la República, donde parecía como que se avanzaba y se hacía algo, incluso en los peores momentos del gobierno de Felipe Calderón. E incluso en ese Es, momento se mantuvo la apariencia de que trabajaba, pero en la actual administración, la Fiscalía General de la República ni siquiera aparenta que trabaja. Por eso te digo que es la entonces, excepción. tenemos una Fiscalía General de la República honestamente improductiva. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Jesús Gracias. Lemus. Hasta la próxima. Y amigos y amigas, hasta el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.